Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 9 de agosto. La palabra de Dios en el Salmo número 4 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. Vamos a tener unos minutos de reflexión con el preludio a cargo de la hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 5, el cual es una plegaria pidiendo protección al Altísimo. La palabra de Dios dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman a tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos, y amantísimo Padre Celestial, en este momento ponemos en tus manos, Padre, este culto de adoración, rogándote, Padre, que tú dirijas el pensamiento y los labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor, durante la exposición de tu palabra, Señor. Es el alimento espiritual que tú nos provees en el día a día, Señor. Gracias, Padre, por esa bendita oportunidad de ver la luz de este nuevo día, por tener la oportunidad de estar en una iglesia, de tener un templo, Señor,
Gracias, Padre, por esa gran bendición, porque tú nos fortaleces en el día a día a pesar de los tiempos difíciles. Poniendo todo esto en tus plantas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 268, Canción del Espíritu. Lectura devocional la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 11. Habla sobre la oración de Pablo por los creyentes. La palabra de Dios dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión, la cual está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Vamos a agradecerle que a pesar de todas las circunstancias que pasemos, buenas, malas, siempre Él está viendo a su iglesia, sus necesidades. También vamos a dar gracias a Dios porque nos permite también reconocer los pecados, los errores que tenemos y nos da oportunidad de confesarlos. Vamos a orar por la economía del país, de las familias. Que el Señor sea quien nos esté siempre dando lo necesario a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú permites que en este día sigamos, Señor Dios, siguiéndote a ti en la intimidad que hay en cada uno de nosotros, Señor, de una forma familiar. No podemos estar juntos como iglesia, Señor, pero a través de este medio también nos unimos en oración toda tu iglesia para confesarte los pecados, Señor, que cometemos. Ponemos delante de tu presencia todos los actos, los pensamientos que hemos cometido. Y te rogamos que seas tú en tu misericordia el que nos pueda perdonar, Señor, el que nos perdone las faltas que hemos cometido, Señor. Y sabemos que en tu misericordia tú has dejado siempre a tu Espíritu Santo para que continúe en la guianza de tu iglesia. Así que oramos, Señor, en esta tarde para que en nuestra mente, en nuestro corazón siempre exista esa seguridad que tú eres un Dios bueno y que nos perdona, Señor, cada una de las faltas que cometemos. Y te rogamos que nos ayude siempre a no volver a repetir alguna acción que te haya ofendido a ti o al prójimo, Señor. Ayuda a tu pueblo a que siempre pueda caminar de una forma correcta, Señor. Padre, también te damos la gloria y la alabanza solo a ti, porque tú eres un Dios majestuoso, un Dios soberano que está sobre todo, Señor, y te reconocemos como el único Dios poderoso. A ti es nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra oración. El culto es solamente para ti, Señor. Padre, te pedimos por la economía del mundo, para las familias, Señor, que siempre puedan estar, Señor, viviendo de una forma tranquila y sabiendo que tú eres el que provees cada una de las necesidades. Te pedimos por los trabajos, Señor, que tú abras puertas en todas partes, Señor, que el gobierno, los empresarios puedan ayudar, Señor, a las familias no solamente de México, sino en todas partes del mundo, y que tu providencia, el cuidado que tienes sobre tu creación, Señor, siempre sea manifestada en las bondades que tú das a tu pueblo, que tú repartes. Ponemos también en tus manos a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en sus casas enfermos aún, por esta pandemia y por otras enfermedades, Señor. Oramos para que en tu voluntad ellos puedan sanar. Creemos que tú tienes este poder, que tú eres el único que puede traer sanidad a tu pueblo, Señor. No es el hombre, no son las oraciones, no es el poder que tenga un ser humano, sino es el poder tuyo. Y nos regocijamos sabiendo que en tu soberanía siempre tu voluntad se manifiesta, Señor. Pero oramos, Padre, para que en tu voluntad se encuentre el que sanen los enfermos. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, rogándote que siempre te quedes con tu iglesia para que continúes tú ministrándonos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 22, a nuestro Padre Dios.
Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, mediante nuestras ofrendas. Y para ello les pido que desde sus hogares nos acompañen leyendo el libro primero de las Crónicas, capítulo 16, versículo 29, para consagrar estas ofrendas. La palabra de Dios dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estos dineros, Señor. Bendice al dador alegre y sobre todo bendice al administrador de estas ofrendas, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de poderte alabar a través de estas ofrendas y rogándote todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de los avisos, hermanos. Se les comunica que por acuerdo de consistorio quedan suspendidas todas las actividades correspondientes al mes de agosto y asimismo el templo cerrará sus puertas porque se están haciendo los preparativos necesarios para poder cumplir con todos los requisitos que establece la autoridad al respecto. Quedando vigente, desde luego, hermanos, todo lo que se les está compartiendo a través de internet, a través de WhatsApp, a través de nuestra página de Facebook, tales como las lecciones que la hermana Gladys a través del pastor nos hace llegar, los estudios, así como lo relativo al departamento infantil. Y también se les recuerda que el aposento alto continúa con su actividad y para cualquier oración personal puedes dirigirse a la hermana Beatriz Hernández o al hermano José Elpidio. Asimismo, los jóvenes continuarán con sus actividades de noches de oración, las cuales se publicarán previamente en la página de Facebook de nuestra amada iglesia. Es de momento todos los avisos, hermanos, y a continuación vamos a dar la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21, el cual es el base del tema del día de hoy, el cual se titula El Espíritu Santo, el vivificador. Nuestro pastor, presbítero Jesús Vallarta Jiménez, será el que está a cargo del mensaje del día de hoy. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Juan y vamos a buscar el capítulo 3, un texto muy conocido por todos nosotros, por toda la iglesia. Es un texto muy bonito, muy interesante, donde se muestra al Señor Jesús, ¿verdad? Misericordioso como lo es el Señor. Y bueno, en este mes de agosto, hermanos, la intención es, como es una sana costumbre, ¿verdad? Generalmente en muchas iglesias cristianas, tomar el mes de agosto y titularlo el mes de la Biblia. Obviamente que todo el año debe ser el año de la Biblia, ¿verdad? Pero es una costumbre sana. Entonces, obviamente los temas están dirigidos y tomados de la Escritura, claro, de ninguna otra parte. Pero en este mes, en estas predicaciones que nos quedan en agosto, vamos a estar hablando acerca de no solamente de la Biblia, claro que es lo importante, sino también del Espíritu Santo. Y el tema está enfocado, los temas están enfocados a la obra que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, el día de hoy el tema se llama el Espíritu Santo, el vivificador, el que da vida. El próximo domingo será otro tema acerca de
Espíritu Santo, el que ilumina, el que da conocimiento, el que está con nosotros, etc. Y bueno, eso vamos a verlo en cada uno de los domingos. Vamos a tener una lectura, ya están listos, Juan capítulo 3, yo lo leo todo hasta los primeros 21 versículos. Juan capítulo 3, dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ver un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y lo recibís y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, oramos por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, Señor, como tú lo has hecho en todo el tiempo a tu iglesia, en todas las edades. Que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, el que nos dé vida, el que nos hable siempre, Señor, a través de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Jesús es un hombre que le gusta tener relatos, diálogos con las personas. Principalmente en el libro de Juan encontramos muchos relatos de Jesús, o algunos relatos de Jesús, en donde el Señor está siempre interesado, ¿verdad?, en mostrar ideas a los discípulos, a toda la gente en general, y que la gente entienda, ¿verdad?, o que en sus mentes de las personas exista la duda, la curiosidad de investigar más y más. Entonces, el Señor Jesús va a tener un diálogo muy interesante en el capítulo 3 con este hombre, y precisamente el Espíritu Santo es el que va a dar vida, ¿verdad?, a Nicodemo. Nicodemo es un hombre que se presenta ante Jesús, lo vemos en el versículo número 1, se presenta ante Jesús, hace su aparición, ¿verdad? Y bueno, tenemos que saber un poquito de este hombre, ustedes seguramente ya lo conocen. Es un hombre muy famoso, muy conocido, que era parte del Sanedrín. El Sanedrín era lo que para nosotros sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, aquellas personas que hacen las leyes, que las legislan y que las ejecutan. Ese era el Sanedrín en los tiempos de Jesús. El Sanedrín como tal, como autoridad, eran los gobernadores de todo Israel, de todo un país, de todo Israel. Sabemos que Israel en los tiempos bíblicos estaban bajo el gobierno de Roma. Roma era el imperio que gobernaba todas las provincias de Palestina,
pero les daban ciertas libertades a las colonias conquistadas en cuanto a su religión, en cuanto a su forma de gobierno. Siempre que no hubiera revueltas, que no afectara a la República Romana, entonces las provincias podían hacer no cualquier cosa, pero podían seguir con su vida casi normal. Así que Nicodemo, este hombre, era parte del Sanedrín, era un hombre muy importante. Y siendo un hombre miembro del Sanedrín, era un hombre dirigente. Él dirigía al pueblo de Israel. Junto con todos los miembros del Sanedrín, eran 70 hombres los que componían el Sanedrín, 70 personas, 70 maestros de la ley, habían fariseos, saduceos, pero eran hombres que eran muy letrados, que eran muy conocedores principalmente del Antiguo Testamento y de la ley escrita y de la ley oral. Así que eran hombres importantes. Entre la doctrina que tenían los fariseos es que ellos pensaban principalmente, entre muchas doctrinas, y en cuanto a lo que nos toca a este relato, la doctrina que ellos practicaban y que hablaban y que creían y que la enseñaban era acerca de la salvación por obras. Los fariseos tenían muy en claro, muy en mente que la ley de Dios debería de cumplirse, y obviamente que debe cumplirse, ¿verdad? Entonces los fariseos entendían que la ley tenía que cumplirse al pie de la letra para que ellos obtuvieran la salvación. No podían trabajar los días sábados, absolutamente nada. Ellos no podían trabajar, ni tampoco sus animales. Todos tenían que descansar porque era un día de reposo, y como este ejemplo hay muchísimos ejemplos. Entonces los fariseos habían llevado esa ley del Señor, que el día de descanso fue hecho para el hombre, para que el hombre descansara, pero era tanto el fanatismo que tenían los fariseos que, por ejemplo, si un día sábado, un día de descanso, ellos teniendo un animalito, una gallina, por ejemplo, y la gallina ponía un huevo, y si a los dueños del hogar se les antojaba comerse ese huevo, en lo que fuera, en un jugo, en lo que fuera, con la sola intención que tuviera ese dueño de la gallina de comerse el huevo que fue puesto en el día de reposo, el día sábado, entonces este hombre, dueño de la gallina, podía comérselo, siempre pensando y teniendo en cuenta que a la gallina la tenía que sacrificar sin comérsela. Era tanto el extremo de estos fariseos que ellos colaban el agua, por ejemplo, para tomarla, la colaban muchas veces y no dejaban pasar absolutamente nada, ninguna basurita, ni un mosquito, ¿verdad? Porque Levíticos, capítulo número 11, nos dice una lista de los animales impuros que Dios prohibía comer a los judíos. Y dentro de los animales impuros, el primer animal, o el más pequeño, es el mosquito, precisamente. Así que ellos colaban el agua para que no pasara el mosquito, ¿verdad? Y entonces eran muy radicales, muy extremistas, demasiado ortodoxos, y no podían cumplir la ley del Señor. Pero las intenciones de los fariseos era cumplir la ley del Señor para encontrar la salvación. Esto era lo que enseñaban, esto era lo que Nicodemo enseñaba. Así que imagínese usted, teniendo esta cultura, este conocimiento y la seguridad de que las Escrituras decían lo que ellos pensaban, obviamente, entonces los fariseos, los saduceos sentían que toda su doctrina era verdadera. Y cuando se encuentran con el Señor Jesucristo y Él les dice que no, que la salvación no es por ninguna obra, entonces ellos debieron haberse sentido terribles de saber que todas las obras que ellos intentaban hacer y que estaban haciendo para salvarse no servían absolutamente de nada. Ustedes recuerdan la frase del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que él dice, de hecho, de Filipenses, donde él dice que las obras que él hace son como trapos de inmundicia. Esta frase no es de Pablo, sino él la toma desde el Antiguo Testamento, porque los judíos pensaban exactamente igual. Así que, hermanos, los judíos que llegaban a pensar, ¿verdad?, que la salvación era únicamente por fe. Siempre hubo un remanente fiel que pensó que la salvación era por fe en el Mesías prometido, en el Salvador. Pero generalmente los dirigentes, el Sanedrín, enseñaban otras cuestiones muy distintas a lo que la Biblia enseña. Ya el profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, él había anticipado las palabras también del apóstol Pablo, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. El justo no vive por las obras buenas que haga. Bueno, los fariseos eran así, de esta forma.
Entonces, como parte del Sanedrín que era este hombre, estamos apenas en el versículo 1, estamos viendo la presentación de Nicodemo, cómo se presenta ante Jesús y todas las credenciales que muestra Nicodemo, le dice lo que cree. Jesús sabe lo que cree, Jesús sabe las doctrinas, ¿verdad? Y siendo entonces miembro del Sanedrín, Nicodemo también era un hombre que eran conocidos como los escribas. Los escribas, la tarea de los escribas, habían fariseos escribas, habían saduceos escribas. Los escribas, la tarea fundamental de estos hombres era estudiar, interpretar y enseñar la ley de Dios. Estudiar, interpretar y enseñar la ley de Dios. Entonces, imagínense usted que estos hombres estaban seguros que la salvación era por obras, y esto lo estaban enseñando a la iglesia, a todo el pueblo de Israel. Y esto ocurre a veces en las iglesias, no a veces, muchas veces, hermanos, en las iglesias cristianas. Hay diferentes doctrinas. Unos hermanos dicen que el rapto de la iglesia, va a venir el Señor Jesucristo, se va a llevar a la iglesia 7 años en las nubes, va a estar ahí viviendo un rato y va a bajar. Otros dicen que no existe eso, etcétera, etcétera. Alguien debe de estar mintiendo. Y no solamente en el milenio, en el rapto, en el milenio, en muchas doctrinas escatológicas, los hermanos cristianos no nos ponemos de acuerdo en saber cuál es la verdad. Solamente hay una verdad, no puede haber dos verdades, solamente hay una verdad. Jesús entonces se da cuenta de que Nicodemo es un hombre que enseña al pueblo de Dios, que es un hombre que tiene entre sus labores enseñar. Y es importante, ¿verdad?, que estemos enseñando lo que la Biblia está diciendo, y no otro tipo de interpretaciones que me gustó porque dijo un pastor en Enlace, que lo escuché en el canal ahí de Cablevisión y me gustó, vi que el público se sintió bonito, hasta chilló y me fusilo esa idea y la traigo a mi iglesia. No, eso es un pecado terrible. Nicodemo estaba enseñando mal la salvación. Nicodemo no había hecho oídos a un hombre llamado Habacuc, ya lo mencionamos, lo que él dijo en su capítulo 2. La escritura está llena de que la salvación es solamente por la fe en el Mesías Salvador. Todos aquellos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento y que murieron sin conocer a Jesús, y que creyeron en Él, en Jesús, sin conocerlo, vivieron por la fe. Hebreos capítulo número 11 nos habla, ¿verdad? Nos muestra toda una galería de la fe de muchos hombres que nos muestran ahí, Esteban, Noé, Rahab, la ramera, etcétera, y todos ellos vivieron por fe, Abraham, sus hijos, todos ellos. Y entonces era un trabajo importante de el Señor Jesucristo, enseñarle a este hombre, conocedor de la ley, cuál era la verdadera doctrina. La salvación no era como los fariseos lo creían, que ir al templo de Jerusalén, al gran templo majestuoso que el rey Herodes había construido, un templo enorme, bonito, no tan hermoso como el de Salomón, pero grande, hermoso. Los fariseos pensaban que ir al templo tenían que ir impecablemente vestidos. Dicen los historiadores, ¿verdad?, que las vestiduras de los fariseos caían a tiras, caían hasta los pies, rozando el suelo, para que no se le vieran precisamente los pies, para que se vieran que ellos iban como flotando, ¿verdad?, como levitando. Entonces no es la ropa, hermano, no es la apariencia lo que hace ser un verdadero cristiano. Claro que hay que venir a la iglesia lo más decente posible, pero si el pastor, el hermano que dirige, no trae corbata, no trae saco aquí enfrente, ¿qué tiene? ¿Es algún pecado predicar con corbata o sin corbata? Si yo me quito ahorita el saco, ¿es algún pecado? No, absolutamente no. A veces tenemos pensamientos farisaicos, hermanos, y los traemos a la iglesia, y es importante entonces venir a la Escritura y saber qué es lo que dice el Señor Jesucristo, cómo es la salvación. Este era Nicodemo, un dirigente del pueblo de Israel, un dirigente de la iglesia, lo podemos traducir para nosotros. Israel en el tiempo bíblico era la iglesia, un dirigente del consistorio, un dirigente del presbiterio, un dirigente del sínodo, que está enseñando doctrinas falsas, erróneas. Eso no debe prevalecer en la iglesia. De los versículos 2 al 10, ya que una vez vimos cómo se presenta Nicodemo, encontramos en los versículos del 2 al 10 el
el conocimiento intelectual, ¿verdad?, que tiene Nicodemo. Encontramos que todo lo que conoce Nicodemo es solamente es un conocimiento intelectual. Dice el versículo número 2, vino a Jesús de noche, Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, el Rabí es un maestro, ¿verdad? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este conocimiento de Nicodemo es un conocimiento intelectual, nada más. Él quiere como presumir algo, ¿verdad? Porque él sabe cuáles eran las señales que el Mesías tenía que hacer, y ciertamente Jesús da todas estas señales, ¿verdad? Así que Nicodemo le dice, Jesús, sabemos que vienes de Dios por todo lo que has hecho. Entonces, este es solamente un conocimiento intelectual. Si fuera un conocimiento que da el Espíritu Santo, como lo va a hacer más adelante, porque el Espíritu Santo es el que da vida, el tema es el Espíritu Santo, el vivificador de la iglesia, el que da vida a la iglesia, el que regenera a las almas perdidas. Él es el Espíritu Santo. Entonces el conocimiento que tiene este hombre, Nicodemo, es solamente intelectual. Sí, conocen todo el Antiguo Testamento, pero ese conocimiento no ha producido el efecto de la regeneración. Porque para que produzca el efecto de la regeneración es la Escritura, claro que sí. La Biblia es la que produce la regeneración junto con el poder del Espíritu Santo. Ellos son, o esto es lo que da la regeneración al ser humano. Y en el versículo número 3 dice, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús le dice, mira Nicodemo, tu conocimiento intelectual no te sirve. Para que tú sepas que yo soy el Mesías, necesitas nacer de nuevo. Debes tener una vida diferente. Debes aceptar a Jesús como el Salvador, no solamente de palabra, sino de obra, de acción, de pensamiento, y permitir que el Espíritu Santo haga toda la obra. De hecho, Él hace toda la obra y la palabra del Señor. Entonces, el Señor le dice, ¿verdad? Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino. No puede ver el reino. Y en el versículo 4, Nicodemo hace dos preguntas, y las preguntas son, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas preguntas entonces debieron haber sido pues muy inocentes para Jesús, claro, pero para Nicodemo estaba empezando a hacer el Espíritu Santo en la vida de Nicodemo, en la mente de Nicodemo, la obra que Jesús quería que se hiciera, que Nicodemo analizara lo que Jesús le estaba diciendo, que Nicodemo pensara, reflexionara lo que Jesús le estaba diciendo. Y esa era la intención del hablar de nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él hablaba, el poder de su palabra, entrara en las mentes, en el corazón de las personas, hiciera dos cosas, que creyeran o que odiaran a Jesús. Solamente hay dos acciones cuando escucha uno la palabra: o crees en Jesús y amas al Señor y le entregas tu vida a Jesús, o terminas odiando a Jesús y te separas de Él definitivamente. No hay tibiezas, no hay intermedios. O eres del mundo o eres de la iglesia. Y Nicodemo entonces se queda perplejo, ¿verdad?, ante esta situación. Está hablando con un hombre que le está diciendo muchas verdades y que lo está haciendo reflexionar. Y esta es la intención que tiene el Espíritu Santo, que reflexionemos nosotros acerca de lo que la Escritura nos habla en nuestras vidas. Entonces el Señor Jesucristo responde, ¿verdad? En el versículo 5 y 6, le da la respuesta a Nicodemo y le dice el Señor Jesucristo: para nacer es por medio del Espíritu Santo y por el agua. Es decir, por la purificación de la sangre que en el Calvario se va a derramar tiempo después de este relato que tienen estas dos personas. Jesús está apuntando a la cruz, hermanos.
Jesús está apuntando a la cruz cuando dice que es a través del Espíritu y del agua. No se está refiriendo al bautismo, no. El bautismo no salva. El agua es agua y nada más. El agua es bendita, sí es bendita, como también es bendita las plantas, y es bendita mi casa, y es bendita su casa, y es bendita la iglesia, y es bendita su persona y mi persona. Todo es bendito porque Dios lo ha hecho. Pero el agua no tiene ningún poder regenerador. Lo que tiene poder regenerador es la sangre de Jesucristo. Y así que Jesús está privilegiando a este hombre, a Nicodemo, le está dando una introducción de lo que va a vivir más tarde en la cruz del Calvario. Es más, el mismo Nicodemo con otro hombre llamado José de Arimatea, miembro también del Sanedrín, piden permiso para bajar el cuerpo de Jesús porque ellos ya creían en Jesús. Nicodemo creyó en Jesús definitivamente, fue un hombre convertido al cristianismo. Imagínense usted el poder que tuvo este hombre de enseñar ahora sí la verdadera doctrina, la posición que tenía de ser un dirigente de la iglesia con toda la doctrina que Jesús le había dado y que después aprendió de todos los apóstoles. Seguramente fue un hombre que impactó a la iglesia. No nos habla más de la iglesia de Nicodemo, no sabemos qué ocurrió con él, pero podemos intuir todas estas cosas, que las gentes que son regeneradas, las personas que reciben el don de la salvación a través del Espíritu Santo y de la Escritura, son trabajadoras dentro de la iglesia, en cualquier denominación. No estamos hablando de ninguna denominación, hermanos, estamos hablando del cristianismo en el mundo. Y un hombre regenerado es el que trabaja dentro de su iglesia. Así se cambiará de iglesia por cualquier situación que le incomode o por cambio de domicilio, etcétera, pero va a trabajar en otra iglesia. El que es verdaderamente cristiano y está regenerado por el Espíritu Santo, el que tiene vida por el Espíritu Santo, trabajará en la iglesia. Este hombre trabajó en la iglesia, enseñó doctrina sana. Es importante, si soy dirigente, tengo que saber mi doctrina, porque un dirigente debe enseñar y quiero enseñar bien, no me quiero equivocar. Versículos 7 y 8, el Señor Jesucristo le da una ilustración, ¿verdad?, de cómo es de cómo es el Espíritu Santo. Porque Nicodemo no entiende, dice, bueno, ¿cómo es que ocurre esto? Y Jesús le habla en el versículo 7 y 8. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los misterios del Espíritu Santo, hermanos, la forma en cómo el Espíritu Santo regenera a las personas, nadie lo sabe. ¿Usted sabe cuándo fue el día de su regeneración? ¿Sabe la fecha exacta de su regeneración? No estoy diciendo la fecha en cuando fue usted a la primera iglesia cristiana, a una campaña misionera y los cristianos, alguien le dio un Nuevo Testamento de los chiquitos de los Gedeones o una Biblia y ahí el misionero, el pastor le puso el día de hoy, tú hiciste una oración donde hablaste y abriste tu corazón a Jesús, le pongo la fecha de hoy y esta es la fecha de tu nuevo nacimiento. ¿Eso es cierto? No siempre es cierto, ¿no? A veces sí es verdad, las gentes que vienen por vez primera, escuchan el Evangelio, van a una campaña, se convierten, sí, pero mucha gente no. Entonces, los misterios del Espíritu Santo, ¿en qué día exacto fue nuestra regeneración? Nadie lo sabe. No sabemos cuándo el Espíritu Santo hizo la obra regeneradora, o al menos yo no lo sé. Y si alguien lo sabe, pues explíquemelo bien para que yo lo entienda y pueda saber. A lo mejor ignoro muchas cosas, definitivamente. Puedo aprender más, pero la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo es una obra misteriosa que solamente el Señor sabe en qué instante, en qué momento es la regeneración. Ese día exacto cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos la vida a Jesús. Ese día es el día de nuestra regeneración. Bueno, dice, ¿verdad, Jesús, que el Espíritu Santo así es? Se mueve por donde sea, como si fuera viento, se mueve y el viento no lo podemos ver y el viento hace lo que desea. Así es el Espíritu Santo, hace lo que desea y no nos damos cuenta de las obras que hace el Espíritu Santo, pero siempre son para bendición, claro, de la iglesia.
Entonces, Nicodemo, vamos a leer lo que responde, ¿verdad? Él responde en el versículo número 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, no entiende Nicodemo. Bueno, yo me río, ¿no? Porque pues ya leí la Biblia, ¿no? Yo creo que si yo estaba peor, obviamente, que Nicodemo, ¿no? Este hombre conocía todo el Antiguo Testamento. Yo no conocía nada cuando se me presentó el Evangelio. Pero Nicodemo no entiende, ¿verdad? Él dice, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres dirigente de Israel? ¿Eres presidente del sínodo, del presbiterio, de tu consistorio y no sabes esto? Qué vergüenza. Bueno, eso yo lo digo, ¿no? Qué vergüenza para un pastor que no sepa la Biblia. Qué vergüenza. Y entonces este hombre, Nicodemo, se queda completamente sorprendido porque él se da cuenta, hermanos, que delante de él, en ese momento, todas sus doctrinas, todo ese bagaje entero, lleno, largo de doctrinas que tenía este hombre, se derrumba completamente ante lo que dice Jesús. Qué terrible ha de haber sentido este hombre. Qué terrible ha de haber sentido que le dijeran todo lo que tú sabes de doctrina, maestro de Israel, es mentira, no es cierto. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Que todo lo que hemos construido por años, y que creemos que eso es porque me lo enseñó mi papá, porque me lo enseñó mi abuelita, porque me lo enseñó mi maestra en la escuela dominical, mi pastor, el anciano. Y yo creo eso y nunca investigo nada en la Biblia porque ya me lo dijeron, ¿no? Pues ¿para qué leo? Lamentablemente tenemos ese problema no solamente en la Ciudad de México, ni en la serranía, ni en los pueblos, en todo México, en toda la República, perdón. Tenemos ese problema. Lamentablemente los sistemas educativos en este país no son tan buenos, no son buenos como para que tengamos una cultura de leer, ¿no? Personas que terminan la preparatoria, si han leído 10 libros, son muchos. Pregúntele a alguien que acabó la prepa, ¿cuántos libros has leído en toda tu vida? Todos, desde el Principito, todo lo que has leído en la primaria, secundaria, ¿cuántos has leído? Pregúntele a un profesionista cuántos libros ha leído en toda su vida. No tenemos la cultura de leer, pero es importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo desde hace 2000 años que no solamente estaba el problema, ya está el problema actual, el que tenemos. La gente no leía. Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, es importante que sepamos qué dice la Escritura, cuál es la verdadera doctrina. Se pierde la salvación, unos dicen por aquí, otros dicen por allá, no, nunca se pierde. ¿Cuál es la verdad? No puede haber dos verdades. ¿Se hablan en lenguas o ya no se hablan en lenguas? ¿Cuál es la verdad? ¿Vendrá Jesús y hará un reino milenial o no? El milenio no existe. ¿Cuál es la verdad? Es importante que vayamos a la Escritura porque si somos dirigentes debemos enseñar bien. Si no, mejor, hermano, no enseñe. De verdad, no enseñe. Ni en el púlpito, ni abajo, no enseñe. Si usted requiere aprender, aprenda, por favor, lea, vaya a un seminario. Y aquí hago un comercial rápido. En agosto 10, 15 empezamos las clases en el Seminario Teológico Reformado. Bueno, no le gusta el Reformado, vaya al Nacional, está el Nacional, también está abierto. Hay mucho material, hermano, para aprender. Entonces, lo que encontramos aquí, hermanos, en este diálogo, ¿verdad? Es que no entiende, ¿verdad? Estamos en el versículo número 9, donde vemos la perplejidad de este hombre, de Nicodemo. Entonces, estamos diciendo que en el libro de Juan, de San Juan Apóstol, Jesús tiene algunos relatos con personas, ¿verdad? En el capítulo 4 va a tener un relato con la samaritana, etcétera. Pero cuando Jesús ve que se está cumpliendo, ¿verdad?, el trabajo que Él quiere que se cumpla en la vida de Nicodemo, es decir, cuando Nicodemo está derrotado ante sus ideas, ante sus preceptos que tiene de su doctrina, y Jesús se da cuenta, porque Jesús sí sabe cuándo la gente se regenera, claro que sí,
Claro que sí. Y Jesús se está dando cuenta. Y entonces Jesús, hasta el versículo 9, deja de tener un diálogo con una persona. Es un diálogo, ¿verdad? La palabra día significa a través. La palabra logos, palabra. Entonces un diálogo es la palabra a través de uno y otro. Es un diálogo. Pero hasta el versículo 9 entonces se acaba el diálogo y Jesús comienza entonces a hacer una exposición teológica para este hombre. El diálogo Jesús lo convierte en un discurso que necesitaba escuchar este hombre, definitivamente. Y empieza, ¿verdad?, diciéndole el Señor en el versículo número 10, en el 11, perdón. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces el Señor Jesucristo en el versículo número 13, en estas cosas que le está hablando, que le está diciendo, todo lo que yo te estoy diciendo es porque yo lo testifico, porque lo sé. Y dice en el versículo número 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando de la ascensión del Altísimo que es Él, ¿verdad? Está hablando de sí mismo, el Señor Jesucristo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús remite una historia, ¿verdad?, del libro de los Números, capítulo 27, donde Moisés vio que en el tiempo de Moisés había una plaga de serpientes. Venían serpientes, les mordían a las personas y la gente moría. Mucha gente murió por esa plaga de picadura de serpientes. Moisés habla con el Señor y el Señor le dice a Moisés, fabrícate una serpiente de bronce bruñido, o sea, que resplandezca, pues, y ponle un asta y levántala. Y dile a todas las personas, ¿verdad?, que quien vea esta escultura de bronce, esta serpiente de bronce, al verla, va a ser salvada de las picaduras de la serpiente. Y entonces le trae esta historia Jesús a propósito, ¿verdad?, a este hombre, porque lo que quiere dar a entender el Señor Jesucristo es que también, así como fue levantada la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que lo vean, para que toda aquella gente que vea a Jesucristo en la cruz y crea en Jesús en la cruz, sea salvado. Las dos generaciones, tanto en Números en el desierto, como la generación de Jesús y de Nicodemo, las dos generaciones estaban contaminadas por el pecado. Y las dos generaciones estaban expuestas a la muerte. Una generación, la de Moisés, al ver a la serpiente se salvaba. La generación no solamente de Jesús ni de Nicodemo, todas las generaciones al ver a Jesús en la cruz tienen la salvación eterna. Pero dice Jesús, es importante, necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y ya lo dijo antes, ¿verdad?, en este versículo anterior, que es importante, ¿verdad? ¿Quién es ese el que fue levantado? El que fue levantado, el Altísimo, el Señor, es Jesucristo. Él es el que da vida eterna, únicamente Él. Entonces, este versículo número 15 es importante. Dice, para que todo aquel que vea a Jesús levantado, para que todo aquel que vea a Jesús en la cruz del Calvario y crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se da la vida eterna? No por las obras, no por venir bonito a la iglesia bien pintaditas, bien vestiditos, no, es por aceptar a Jesús, hermanos, por creer en Jesús, para tener vida eterna. El que crea en el ministerio de Jesús, la cruz del Calvario, la sangre que derramó, con eso es tener vida eterna, no por cumplir las leyes, hermanos. Ya vino Jesús a cumplir con todas esas leyes. No necesitamos hacer rituales externos, no necesitamos absolutamente nada. Jesús ya lo hizo. Los mandamientos, los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio, capítulo 5, debemos cumplirlos. Claro que sí, definitivamente, todos tenemos que cumplir. Lo que no tenemos que cumplir ya son todos los ritos ceremoniales que hacían los judíos para salvarse. Holocaustos, matar animalitos, eso ya no lo tenemos que hacer. Jesús cumplió con todo esto. Por eso Él dijo, él en la cruz del Calvario, las últimas frases, consumado es.
Todo ha sido consumado con su gloriosa muerte, ¿verdad? Así que Jesús ve que Nicodemo está siendo convencido, está siendo regenerado por él, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, que es la Trinidad misma encarnada en un hombre. Él sabe y se da cuenta que Nicodemo está siendo transformado. Así que él le dice el versículo 16, el versículo más hermoso quizá de toda la Escritura, de toda la Biblia, el más bonito que existe para toda la humanidad caída y pecadora como nosotros, hermanos. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús presenta el amor de Dios y le da a conocer a Nicodemo el carácter glorioso que tiene Dios. El carácter glorioso que tiene Dios. El carácter de Dios es tierno, es amoroso, es verdadero, es majestuoso para sus hijos. El amor de Dios es divino. Dios es plenitud de vida y de amor. El amor de Dios tiene un objeto, y el objeto de Dios es el mundo lleno de pecado. El mundo, hermanos, el mundo que usted y yo, que vivimos en pecado, que fuimos pecadores, que nos llegan pensamientos pecadores a nuestras vidas. Por eso murió Jesús por nosotros. Somos el objeto del amor de Dios, el mundo. Nosotros como seres humanos somos la corona de la creación de Dios. Y eso es una bendición para cada uno de nosotros. El don de Dios es el unigénito Hijo del Señor Jesucristo. Dios Padre dio como don a la humanidad a Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario y para que a través de esa cruz y de la sangre de Jesús tuviéramos esa salvación importante. Y el amor de Dios también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amoroso carácter, glorioso carácter de nuestro Padre, de nuestro Dios. Hermano, la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y huyen de la luz. Este discurso, hermanos, de Jesús para Nicodemo, este discurso concluye con una hermosa invitación a Nicodemo para venir a la luz. Las palabras de este último pasaje son importantes y son palabras que son dirigidas a Nicodemo, de Jesús a Nicodemo. Y son palabras que no solamente son de Jesús a Nicodemo, quedaron registradas por el poder del Espíritu Santo, por la voluntad del Señor, y tienen más de 2000 años en este libro que se llama Biblia, y también son para nosotros. Son palabras de Jesús para el mundo que Él ama. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia, tú has permitido, Señor, que tu iglesia te vea a ti, Señor. Gracias porque tú has sido levantado, Señor, ciertamente como esa serpiente que fue levantada en el desierto hace miles de años. Solo era un objeto, Señor, esa serpiente. Sirvió para simbolizarte a ti, Señor. Sirvió para instruir al pueblo del Antiguo Testamento que vendría un Mesías, no como esa serpiente, ni como ningún otro ser creado ni imaginado, sino el dador de vida, Señor, a través de la cruz del Calvario. Y te damos gracias porque has enviado a Jesús, a nuestro único y suficiente Salvador a este mundo, y el Espíritu Santo, Señor, nos ha hablado a través de tu palabra para que aceptemos, Señor, estar en una relación contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que podamos volvernos a ti, Señor, a que podamos volvernos a la luz que eres tú.
y a través de ella, de la luz, a través del poder de Jesús, tengamos una vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en los corazones de cada uno de nosotros y te rogamos que siempre tu iglesia vaya creciendo, Señor, en número y sobre todo en correcta relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos, de esta casa de oración con las estrofas de la doxología 432. Gloria demos al Padre.